Relatos Paranormales Oficial. Sin duda, los eventos que se viven en la carretera son sorprendentes, claro que algunos más que otros, pero no por ello dejan de causar una gran impresión a las personas que lo viven, tal como esta historia, donde el evento paranormal contradice toda lógica. Resulta que hace poco más de 4 años, uno de mis tíos de nombre Pedro se encontraba manejando en la carretera, y mientras conducía, observó a la distancia a un joven que tenía un aspecto cansado y que caminaba con lentitud. Al observar con mayor detalle, pudo apreciar que las ropas que llevaba puestas estaban deterioradas, al igual que los guaraches que traía puestos. Al juzgar por la vestimenta, dedujo que se trataba de un inmigrante y muy seguramente tenía como objetivo final cruzar a los Estados Unidos. Cuando estuvo más cerca de aquel sujeto, pudo ver que se trataba nada menos que de un joven de aproximadamente 14 años de edad, quien lucía sucio y sobre todo en condiciones malas de alimentación. Mi tío sabía que bajo ningún motivo podía detenerse en la carretera para subir a alguna persona, pero ese día la humanidad fue mucho más grande, así que tomó la decisión de preguntarle si le daba un aventón, aún sabiendo que se arriesgaba a que lo asaltaran. Jamás imaginó que esa tarde subió a un alma errante y que poco después casi lo volvería loco. Siguió avanzando hasta que se detuvo justo a un lado del muchacho. Le preguntó para dónde iba y que si quería, lo podía acercar a su destino. Aquel joven aceptó gustoso, así que se subió y mi tío lo invitó a sentarse en el asiento del copiloto. Y para hacer el viaje más ameno, comenzaron a platicar durante un largo rato de cosas sin importancia. En esa charla el joven inmigrante le dijo que venía de El Salvador y que soñaba con llegar a los Estados Unidos para sacar a su familia de la miseria. Su situación económica era tan complicada que había ocasiones en que no tenían nada para comer, y de las veces que había comida, sus padres se sacrificaban. Preferían darle de comer a él y a sus hermanos, ya que no alcanzaba para todos. Así que por esos motivos, es que le urgía ganar unos buenos dólares. Mi tío, al escuchar estas palabras, se le hizo un nudo en la garganta y comprendió la vida tan triste que tenía. También asimiló que no todas las personas cuentan con la dicha de comer por lo menos una vez al día, de ir a la escuela o de usar unos buenos zapatos. Y más aún, saber que hoy en día hay personas que con el simple hecho de tener un pedazo de pan y un vaso con agua los vuelve felices. También el joven le contó que su madre estaba muy delicada de salud y no podían curarla. El tratamiento médico tenía un alto costo, dinero que no poseían en sus manos, y por más que buscaron ayuda para que la atendieran y luego hacer el pago, nadie les brindó apoyo. Mientras el muchacho platicaba, mi tío observó con curiosidad que llevaba entre sus manos una rara caja de madera, la cual no soltó para nada, se aferraba a ella con todo su ser. Fue entonces que le dijo a mi tío que dormiría un par de minutos y que cuando estuvieran cerca de la frontera, que por favor lo despertara. Fue así que mi tío Pedro accedió y se concentró al volante. De igual manera puso un poco de música, pero a un volumen bajo. Así transcurrieron algunos minutos, y justo cuando estaba a poco más de 1 kilómetro para llegar a la frontera con los Estados Unidos, recordó lo que el muchacho le había mencionado, así que volteó al asiento del copiloto para despertarlo y decirle que ya era momento de bajar, pero al girar, se llevó una tétrica sorpresa. Se dio cuenta que ya no se encontraba. Eso era imposible. Estaba más que seguro que no se detuvo en ningún momento, ni siquiera para ir al baño. Ante este evento tan espeluznante, optó por detenerse un par de minutos y buscarlo con calma dentro de la cabina del tráiler, pensando que quizás se había pasado a la parte trasera. Una vez se detuvo, buscó en cada rincón pero no lo encontró. Solamente se hallaba esa vieja caja
que aquel muchacho cuidaba con su vida, pero era todo, no había otra seña. Tratando de encontrar una respuesta lógica a todo esto, imaginó que quizá era una trampa para asaltarlo, así que apresurado encendió el tráiler y se apresuró a llegar a la frontera con los Estados Unidos. Al llegar, mostró sus documentos y cruzó a dicho país. Ya en territorio vecino, continuó su camino sobre la autopista. Mientras tanto, no dejaba de pensar en eso que aconteció. Entre sus ideas pensó que quizá era parte de un plan de un grupo criminal para robar la mercancía que llevaba, o peor aún, para secuestrarlo. En esos instantes llegó a su mente que tal vez la caja de madera era el objetivo y tenía algo ilícito, así que rápidamente se acercó para abrirla y al hacerlo se llevó un susto. En su interior se encontraba un muñeco, el cual por cierto era viejo y sucio y estaba todo maltratado, literalmente no tenía valor alguno. Al revisarlo con mayor cuidado, pudo ver que era uno de esos muñecos que usan las personas que son ventrílocos. Posteriormente, al ver que la caja también carecía de valor, la puso de nuevo en el asiento del copiloto y siguió con su camino, aunque en esta ocasión ya iba más relajado. Pasó un largo rato, hasta que por fin, poco antes de llegar a su destino, para entregar su carga en Sacramento, fue detenido por la policía de caminos de California y le pidieron que por favor bajara de la unidad, ya que harían una revisión de rutina. Los policías dieron paso a la inspección, revisaron la caja del tráiler, así como la cabina, y no encontraron nada sospechoso, pero al ver la caja de madera que estaba en el asiento del copiloto, decidieron abrirla y ver su contenido. Cuando aquellos oficiales vieron su interior, dieron un brinco de susto, ya que sus ojos vieron al horrendo muñeco. Uno de ellos le preguntó a mi tío, en tono de broma, que a dónde iba con esa cosa tan horrible. Él simplemente contestó que lo llevaba de regalo para uno de sus sobrinos que vivía en Torreón. Al final los oficiales se despidieron y terminaron con su inspección de rutina, dejando que mi tío retomara su camino. Él llegó a su destino y dejó la carga que llevaba para después regresar a México. Una vez cruzó la frontera y estando ya en nuestro país, él venía pensando en aquel muchacho salvadoreño. Se preguntaba qué había sido de él, pero por más que le dio vueltas al asunto, no encontró alguna respuesta lógica. Así que para no sentirse solo y para olvidarse un poco de aquel raro suceso, se le ocurrió sacar de la caja a ese muñeco y, por extraño que parezca, lo puso en el asiento del copiloto. Ahí lo dejó hasta que llegó a su destino. Si pensaban que una vez al llegar lo bajaría y lo tiraría a la basura, se equivocaron. No fue de esta manera, ya que lo conservó con él y se lo llevó de viaje durante sus próximas entregas que tuvo a lo largo de esa semana. Lo curioso era que cuando sus amigos o conocidos intentaban subir al tráiler y veían a ese macabro muñeco, casi al instante se bajaban asustados. De hecho, todos los que veían al muñeco sentían escalofríos y hasta enfermaron en extrañas circunstancias, pero lo más aterrador vino al transcurrir esa semana. En uno de esos días, mi tío hizo una parada en la carretera para pasar al baño. Al ver que había otros traileros conocidos, les dejó encargada la unidad, mas nunca imaginó que al volver le fueran a reclamar de algo muy extraño. Cuando él volvió de hacer sus necesidades, una mujer sumamente enojada se acercó y le dijo que para la próxima vez tuviera más cuidado y que no fuera tan inconsciente. ¿Cómo era posible que se atreviera a dejar a un niño encerrado en el tráiler, sabiendo que hacía mucho calor y que además de eso lo tenía muy sucio y descuidado? Mi tío, al escuchar sus palabras, no entendió a qué se refería la señora, así que sin decir argumento alguno, subió de nuevo y se marchó del lugar. Pero esto no terminó aquí. En otra ocasión, mientras mi tío comía en un restaurante, se acercó un policía muy molesto
y lo encaró diciendo que por favor saliera y sacara a ese niño que tenía encerrado en la cabina del tráiler, ya que el pobre infante se pegaba desesperadamente a los cristales y se paseaba por los asientos como si intentara encontrar una salida. Así que mi tío, totalmente desconcertado, le dijo al policía que estaba equivocado, que él no tenía ningún niño encerrado y que siempre que viajaba lo hacía solo. De igual manera le comentó que quizás se había confundido, que lo único que llevaba adentro era un tétrico muñeco, pero no a un niño. Sin embargo, los policías no le creyeron e intentaron sujetarlo por poner en riesgo a un menor. Fue entonces que mi tío, en un tono serio, les pidió que por favor, antes de arrestarlo, revisaran el tráiler y comprobaran por su propia cuenta que sus palabras eran ciertas. Así que ellos aceptaron y procedieron a revisar. Mi tío se acercó al tráiler y lo abrió para que los policías revisaran a detalle toda la unidad y salieran de su duda de una vez por todas. Los oficiales subieron por la puerta del chofer y a primera vista no vieron nada anormal. Todo lucía sin novedad alguna. Al estar revisando la cabina, observaron que en una esquina había una manta y bajo ella un pequeño pie que sobresalía. Así que se acercaron para ver qué había abajo, pensando que quizá era el pequeño que vieron. Uno de ellos se acercó a ese lugar y totalmente decidido retiró la manta. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al quitarla, sus ojos se toparon con ese muñeco horrendo, mismo que le hizo dar un grito de susto. Tanta fue la impresión que este muñeco generó en el policía, que se le quitaron las ganas de seguir revisando el tráiler. Por su parte, mi tío estaba asombrado. Él por supuesto había dejado el muñeco en ese lugar, pero lo que no hizo fue taparlo con esa manta. No se explicó cómo era posible que estuviera cubierto, cuando era más que evidente que nadie lo hizo. Las semanas fueron tomando su curso, y él continuó llevando en cada viaje a ese tétrico muñeco, al punto de que ya todos sus amigos y conocidos lo ubicaban como el trailero del muñeco, mismo que tenía una cara tenebrosa, como si se tratara de un muerto. Además, como él llevaba ese objeto, ninguno de sus amigos se quería subir, les causaba un gran temor, y si alguien lo hacía, y por casualidad quitaban al muñeco del asiento del copiloto, al poco rato aparecía de nuevo en dicho lugar. Se movía como si tuviera vida propia. Lo curioso fue que así como este macabro juguete llegó a la vida de mi tío, de un momento a otro desapareció. Aunque esto fue de manera física, ya que la esencia o espíritu de ese muñeco quedó impregnada, al grado que lo veían correr y brincar en los asientos del tráiler, mientras que en otras ocasiones lo veían esconderse detrás de las llantas. Claro que mi tío no soportó estas apariciones, por lo que el miedo comenzó a invadirlo con cada día que pasaba. Por tal motivo intentó vender el tráiler muchas veces, pero cada que lo conseguía, no pasaba más allá de un par de días, cuando el comprador se lo regresaba, argumentando que dentro de la unidad sucedían cosas muy extrañas y sobre todo aterradoras. Aunque el último dueño de este tráiler sufrió graves consecuencias. Tuvo un accidente en donde chocó y dejó destrozado el tráiler, al grado que prácticamente quedó inservible y sin opciones a poder repararlo. Lo que tarde supimos fue que mi tío tomó la decisión de venderlo cuando le dijeron que su tráiler estaba embrujado, y es que en la noche, cuando dejaba la unidad en la pensión, los veladores eran fieles testigos de cómo aquel inmigrante que mi tío subió en la carretera corría por todo el lugar, para después llorar de manera desconsolada, preguntándose el por qué le quitaron la vida, y pedía que por favor ayudaran a su familia, que vivía en la pobreza, pero en especial a su madre, quien estaba muy enferma. Al final de cuentas, mi tío después se enteró que en ese tramo donde tiempo atrás subió aquel muchacho, un trailero no pudo frenar y atropelló a un cansado y hambriento joven
que anhelaba llegar a los Estados Unidos y que por extrañas circunstancias que él desconoce, es que se aparece en esa forma de muñeco y que solo se le aparece a los traileros. Mi tío, al día de hoy, ya no quiere tocar el tema y siempre dice que las cosas pasan por algo y que muchas de esas personas que sufrieron algún accidente aún no se han enterado de su fallecimiento. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. De igual manera, si tienen un problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho y nos vemos pronto.